Una vez más, encantados de recibir a un invitado, una vez más, en una nueva edición, esta vez ya sí con el que les habla Javier de Andrés, de Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. No sé si ha sido casualidad o qué, pero he faltado un podcast y resulta que hemos tenido más interacciones que nunca. No sé cómo tomármelo. Beto Zúñiga, ¿cómo estás? Como siempre, muy contento y muy sorprendido porque el día que no vienes hay un montón de interacción que ha De pasado verdad, ahí. o sea, yo no sé qué pasa. Fue una cuadratura del círculo un poco extraña y sui generis, no se puede estar en todas partes, tú lo sabes. No, lo sé. A ver, hay imponderables, está claro. Entonces me lo perdí, pero eso no significa que no estuviera pendiente y bueno, pues un poco de envidia sí tengo que reconocerte por la calidad de la invitada y porque, insisto, ha tenido muchísima repercusión, de lo cual nos agradecemos porque tus éxitos son los míos y viceversa. Así que ahí estamos. Sí, señor. Bueno, pero hoy tenemos un invitado igual de lujo, importante, de como campanillas, siempre. porque si yo lanzo médico de familia, lanzo compañeros al aire, lanzo esas series míticas de la televisión española y algunas películas que también hablaremos de ellas, seguro que a todos se nos remueve un poco la nostalgia, los que somos sobre todo un poco más mayores. Pero cuéntanos, Beto, qué invitado tenemos hoy en este podcast que hace la edición número 82 de Tónica Replicante ya. Así es, estamos ya en el programa 10 de la séptima temporada. Es una locura cuántas ediciones han pasado. Y para que no sea la excepción, por supuesto, tenemos otro invitadísimo de lujo. Y en esta ocasión nos acompaña Nacho Cabana. Lo voy a presentar, antes de darle la bienvenida, lo voy a presentar, porque siempre presentamos formalmente a nuestros invitados, aunque ya después hagamos un desmadre y nos la pasemos muy relajado, pues una cosa no quita la otra. Bueno, Nacho es guionista de cine, es también guionista de televisión, es escritor, ya ha dicho Javi algunas de las series en las que ha participado, desde Colegio Mayor, Matadero, pasando por Policías en el Corazón de la Calle, Médico de Familia. Por cierto, Médico de Familia se vio en México, ya hablaremos también de eso. Estuvo también escribiendo para Compañeros, UCO, y numerosas series de televisión llevan su sello. Y en la parte del cine es co-guionista de 2 largometrajes de ficción, No debes estar aquí, del 2002, y en el 2008 participó en Proyecto 2. También ha hecho un documental, ha participado en documentales como Arismendiarreta, el hombre... Arismendiarrieta. Eso es, lo pronuncié mal. Es difícil, El hombre cooperativo, de 2019. Autorretrato 2020, que además fue nominado al Goya, y también hizo un documental que retrata un espectáculo, deporte de mi país, de la lucha libre mexicana, Tres Caídas en 2006, que presentó en el Festival de Sitges, entre muchos otros certámenes. En su faceta como escritor, ha ganado diferentes premios por trabajos como La chica que llevaba una pistola en el tanga, ya nos contará por qué se llama así, el premio El Ciudad de Irún con la novela Momentos Robados, también el cuento en el mismo certamen, mereció ese premio, Los que comen sopa, y su última novela de la editorial HarperCollins México, Verano de Kalashnikovs. Así que aquí está nuestro querido invitado de lujo, Nacho Cabana. Ahora sí, Nacho, bienvenido a Tónica Replicante. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. ¿Te has fijado, Beto, que las veces que interviene el invitado antes de que lo presentes es para corregirte, ¿no? Porque no es la primera vez que te pasa. No, está bien, está muy bien. No es fácil decir Arismendiarrieta, ¿eh? Es que es complicado. Me cargaron, Arismendiarrieta. un rato, Arismendiarrieta. Claro, mira, lo ensayé y no pude, Nacho, lo siento. Lo ensayé, estuve ahí como el trabalenguas, el de Trestis. Pero bueno, a ver, otra cosa también, ya se nota tu vena docente también, ¿no? Nacho es también tutor del módulo de ficción televisiva en el máster de guión de Media Pro Studios en la SCAC. Y bueno, también escribe también críticas de cine, teatro, música en la revista cultural en línea Tarántula.
Nacho, La gente no lo puede ver, perdona, porque no lo vemos, pero se ha puesto en tu honor una camiseta de Sí, luchador mexicano. pensé que era con sí, vídeo. Si no, no me hizo tanto. sí, señor, es una pena que no lo puedan ver, pero bueno, nosotros aquí estamos disfrutando de la camiseta de la lucha libre. Pero bueno, vamos por el principio, Nacho. ¿En qué momento decidiste empezar a escribir? ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue ese disparo que te... Yo empecé a escribir con 10 años. Me aburría tanto en el lugar donde iba de veraneo con mis padres en los oscuros años 70 que la única solución para sobrevivir a la manga del Mar Menor, Murcia, era escribir. Así que empecé pues muy pequeño a escribir relatos cortos que yo pensaba que eran novelas, pero duraban 5 páginas. Sí, Y luego ya con 14, 15 me escribí algún guión también. Siempre me ha gustado escribir, y escribir guiones de cine, siempre. De hecho, siempre me ha gustado muchísimo el cine y la televisión. Y desde que era muy chico, los guiones eran mi... Luego sí, tienes tus momentos, quiero ser el director y tal, pero vamos, siempre fue lo mío la escritura de guiones, siempre. Y Y en, novelas, ese, pero primero guiones. y en esos 70 de los que hablas y que yo también recuerdo con nostalgia, ¿cuáles eran tus fuentes? Quiero decir, la televisión era Starkey Hatch, Los Hombres de Harrelson y ¿de poco qué más. bebías? Sí, sí, Pues sí. fíjate que la primera cosa que escribí, así que yo recuerde, se llama Colonos, la historia de la familia Twain, y era una Bueno, historia de unos tipos que vivían en el Londres depauperado de finales del siglo XIX y se caramba. migraban, si era una novela Río, aunque duraba 20 páginas, pero en mi cabeza era una novela Río. Y migraban allí a Estados Unidos y se tenían que abrir paso pues en Nueva York. No me acuerdo ya. Llegaban a Nueva York, me parece, y luego se iban para el oeste. Sí, sí. A ver, pues cosas Oye, escritas. Nacho, y la parte de incorporarte ya profesionalmente, o sea, ¿cuándo llega ese momento en que te dan la primera oportunidad para escribir? ¿Cómo llegas a la televisión? Porque supongo que empezaste por ahí, ¿no? Por la televisión. Yo hice una carrera de infausto recuerdo para todo aquel que estuvo allí, que era Ciencias de la Imagen, en la Facultad de Ciencias de la Información. Yo estaba, para que os hagáis una idea, como 3, 4 años por encima de Amenábar, que fue Ujú. cuando yo, en mi misma promoción estaba Fernando León de Aranoa, por ejemplo, ¿vale? Correcto. Y otro, el de los futbolísimos, también estaba en mi misma equipo. Ujú. Pero sí, luego llegó a Amenábar, aunque Amenábar no terminó la carrera. Y estando allí, pues, claro, era una época en que a la gente más o menos por debajo de los 40 les va a sonar al Pleistoceno, pero allí lo más difícil era conseguir una cámara, era casi imposible Sí, sí, grabar. total. Y hicimos una asociación cultural, varios compañeros de facultad, que se llamaba Nexus 6, por la cosa replicante. Caramba. Y, Mira, Todo enlaza, todo enlaza. bueno, hicimos una asociación cultural varios y poníamos un poco de dinero y con eso hicimos un corto, bueno, la verdad que duraba más de media hora, que escribí yo un verano en La Manga y luego se lo pasé a mis compañeros y lo produjimos como se pudo, ¿sabes? Imagínate que la primera cámara que usamos era de estas que iba la cámara por un lado, un cable y el magnetoscopio detrás. claro. Entonces, claro, era... Y luego la edición fue un poco más fácil, porque en la facultad sí había algún profesor, concretamente Emilio García Fernández, que ahora es historiador, y Fernando Huertas, que nos dejó hace un año así. Ellos sí se enrollaban y nos dejaban editar allí en Umatic baja banda, que aquello era un Wow, infierno también. 3/4 Pero de pulgada. dentro de eso lo podías hacer. Lo más difícil era conseguir la cámara porque la gente no tenía cámaras de vídeo. Entonces el que la tenía como un tesoro y fue muy jodido. Pero bueno, si ahora tuviéramos tenido esa facilidad de que con un móvil puedes grabarte una peli o lo que sea, o unas cámaras más o menos a un precio asequible, pues otro gallo os hubiera cantado. Pero bueno, sufriendo se aprende, ¿no? Claro. Y Fíjate que ahora si uno piensa en un español de mediana edad, incluso dice Beto, un mexicano de mediana edad, y le dicen que seleccione las 5 series o 6 series que más le recuerden a su niñez o a su adolescencia, seguro que van a decir Compañeros y Médico de Familia por diferentes motivos.
¿Cómo terminas trabajando en médico de familia y en compañeros? Ya. ¿Y qué supuso para ti eso? Yo acabé la carrera en el 91. El 91 era un momento fantástico para acabar la carrera porque las privadas estaban recién aprobadas. De hecho, ni siquiera estaban todavía emitiendo. Emitía Telemadrid o las autonómicas, TV3 y tal, pero las cadenas privadas no emitían. Entonces, ahí un compañero de facultad y yo hicimos un proyecto que se llamó, que era un piso de estudiantes. Y se lo mandamos, él lo mandó por un lado, yo lo mandé por otro, y al final, pues las dos vías se unieron y nos llamaron de Telemadrid para hacer Colegio Mayor. Entonces había dos tipos que eran los supuestos coordinadores de guión, con los que acabamos fatal, pero gracias al apoyo del que fue mi mentor en todo lo que sé de guión se lo debo a él, a Manolo Valdivia, pues que era entonces jefe de, no me acuerdo de qué era, de contenidos de Telemadrid, pues nos dio la oportunidad, se pegó por nosotros. El otro era Manuel Río San Martín, que ha estrenado hace poco La huella del mal, un largometraje que basado en su propia novela. Y ahí hicimos los dos empezamos a entrar en una serie, digamos, en una sitcom, era con Jorge Sanz, jovencito, pero fue la primera cosa que hicimos y al final acabamos escribiendo prácticamente todos los episodios. Fue jodido, casi nos pegan en un bar, en el Café Comercial de Madrid, los dos gurús aquellos que había, pero al final nos quedamos nosotros con la serie y entablamos relación con Manolo Valdivia. Entonces luego que Valdivia trabajaba con José Miguel Contreras, que ahora es el responsable de la coproductora, pero bueno, es un personaje muy, muy conocido en el mundo de la comunicación y que había sido profesor nuestro. Entonces, justo acabamos Colegio Mayor, trabajamos de freelance en algunas cosas infames con el infame José Frade y se asociaron una empresa que tenían Valdivia y Contreras, se salieron de Telemadrid, formaron una empresa que se asoció con Globo Media, que era de Emilio Aragón. Emilio Aragón acababa de estar en la cresta, acaba de llegar a la cresta de la ola con el juego de la Oca y querían hacer ficción. Entonces, la idea era hacer una serie para Emilio Aragón. Y ahí nos dieron un proyecto que ya estaba hecho, la Biblia, y luego nosotros rehicimos por completo el primer episodio y ya empezamos a escribir capítulos. Fue entrando más gente porque en aquella época no había ni máster de guión, ni escuelas de guión, ni absolutamente nada. Todo lo que aprendías en la facultad, que en nuestro caso fue cero, porque la profesora de guión ni siquiera sabía meter un VHS en un microscopio. Sí, es cierto. Y nada, empezamos a hacer capítulos y cuando la serie se emitió fue un bombazo descomunal. Hablamos del año 93, ya fue en Telecinco, hicimos un 33, un 35% de share, o sea, una auténtica Una brutalidad. Sí, sí, total. Sí, sí. Y ahí, a partir de ahí, ya claro, cuando ahí tienes tal éxito y la competencia todavía no ha sabido reaccionar o reaccionan con programas más o menos chafas, pues cogimos carrerilla, básicamente. Oye, ¿y cómo ha cambiado el oficio de guionista de televisión de esos primeros años hasta cosas más actuales o escribir hoy en día? Ha cambiado mucho, a ver, para bien, ahora las series se hacen con mucho más dinero, tienen un acabado más cinematográfico, eso significa que hay más exteriores, el plató si lo hay no se nota, hay localizaciones naturales, etcétera. Son más cortas, que son de 50 minutos, todo eso es para bien, digamos, ¿no? Para mal, pues porque antes se producían 22 episodios al año de 70 minutos y ahora se producen 8 de 50 o 6 de 20 o 25 o 30. Con lo cual, aunque se ha diversificado la producción y las series que se hacen ahora pues son muchísimo mejores en prácticamente todos los aspectos que las que hacíamos en los 90 nosotros, sí es cierto que es un poco, de cara a lo que es la cosa industrial, es un poco un retroceso, porque en realidad las productoras viven con una serie de, si bien les va,
de 8 episodios no saben si van a renovar hasta que se cuelga, puede pasar años hasta que se cuelga una serie. Para que os hagáis una idea, ahora mismo el sistema, paradójicamente, es muy parecido al que había antes de las privadas. Cuando existían en los 80 solo Televisión Española, ellos encargaban Brigada Central, 13 episodios, o Turno de Oficio, o Anillos de Oro. La productora los hacía, los montaba, los sonorizaba y Televisión Española los emitía cuando le venía bien. Si tenía éxito, encargaban la segunda temporada o algo parecido, o otra, y podía tardar 2 años en salir la siguiente. Aquello que nosotros reconvertimos en la época de Globo Media en poder estar produciendo siempre, incluso con un calendario para que nunca se dejara de emitir mientras estábamos produciendo la temporada, eso ha desaparecido, excepto en los diarios. Y se ha vuelto un sistema mucho más parecido al prehistórico que al de los 90. Pero obviamente ahora las series están más cuidadas porque hay más tiempo para hacer, los actores de cine han pasado a ser actores también de tele, en fin. Beto lo sabe, que lo hemos hablado ya con más guionistas. A mí el concepto Biblia me fascina, ¿vale? Aquel documento que entra mucho también en la mitología, un documento físico de muchísimas páginas en las que se desglosa cada uno de los personajes al detalle, que si su madre, que si su padre, que sus hijos, que sus hermanos. ¿Cómo se construye una Biblia? ¿Cómo se hace una Biblia? ¿Personaje a personaje? Según se va avanzando la serie, lo vas construyendo. ¿Se empieza a guionizar una serie con la Biblia ya hecha? ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, antiguamente las Biblias, como tú dices, Javier, eran 100 y pico páginas donde se especificaba hasta a qué edad había perdido la virginidad la criada, ¿sabes?, de la casa. Sí. Eso, la verdad, que era un poco absurdo, porque tenía un sentido, que era que la incorporación constante de guionistas y de muchos guionistas pudieran todos estar, digamos, basados en lo mismo, pero era un trabajo enorme y aparte que con lo poco que les gusta leer a las productoras, pues al final era más un documento de trabajo interno que un documento de venta. Entonces eso ha evolucionado, ya no se hacen Biblias tan potentes. Lo que sí se hace es un mapa de trama, sobre todo como ahora las series tienen, casi todas, tienen una completa continuidad y las historias secundarias están en función de la principal y no se nota que son secundarias, ¿no?, como en nuestra época, que era muy cantoso. Entonces, pues eso, se han reducido las Biblias, se sigue poniendo mucho trabajo en el mapa de tramas, donde se cuenta la evolución de cada personaje en cada episodio, su arco dramático y todo eso, pero eso se hace después de que la cadena o la plataforma encargue la serie. Primero haces un documento de venta más o menos de 15 páginas, donde cuentas el proyecto, lo pitcheas, haces un logline, tagline, los personajes, una sinopsis de temporada y poco más. Y luego después ya desarrollas eso y ahí ya sí haces una Biblia, haces un mapa de tramas y generalmente escribes un piloto. Y muchas series se quedan ahí, ¿eh? La cadena las paga, pero no se llega a producir, se quedan ahí. Oye, Nacho, y hablando de cambios, justo ya nos hablas de este retroceso, de cómo se están produciendo ahora las series. ¿Ha cambiado también la parte del salario? O sea, ¿pagan más? ¿Se reconoce más el Pues, trabajo del guionista o no? ¿se reconoce más? Sí, absolutamente. Porque antiguamente había que estar peleándose para que aparecía tu nombre en los títulos de crédito al principio. Siempre había algún sinvergüenza que firmaba y no había hecho nada, pero firmaba él y al final te ponía detrás analista de guión o asesoramiento de guión y te ponía a ti que habías escrito y tal. Ahora eso, afortunadamente, gracias también al trabajo del sindicato Alma, pues ha cambiado. O sea, sí pasan cosas feas, como que de repente hay determinados productores que siempre cofirman la creación de una serie, aunque es imposible que hayan podido co-crear todo lo que firman. Y es algo que también, contra lo que hay que luchar también, pero ahora en España sí que hay un reconocimiento importante del guionista y hay unos premios de Alma, se está sindicado, o sea, la cosa cambia. Hay unas tarifas orientativas, pero también es cierto que como ahora hay tal cantidad de gente que quiere ser guionista y que trabaja prácticamente gratis y se cree lo de tú apuestas, yo apuesto, pues trabaja gratis y ese es el problema. Hay mucho de cotidianidad en las series que has guionizado, pues, de compañeros, médico de familia, policías. ¿Cómo hace el escritor, el guionista,
para basarse en casos que entiendo que muchas veces son reales. Por ejemplo, compañeros, había unas historias truculentas de adolescentes que eran, algunos decían, bueno, esto es imposible, pero eran cosas que verdaderamente pasaban. Y en médico familia igual, y en policías entiendo que habrá casos reales también. ¿Cómo hace un guionista para documentarse? Entiendo que leyendo mucho, viendo mucho la crónica negra de determinadas cosas. Yo, por ejemplo, en series de médicos, en urgencias recientemente, se habla de que los casos que aparecen en la serie son casos reales de cosas de urgencias que han pasado en un hospital. Yo no sé si en el caso vuestro también bebéis mucho de eso o le otorgáis cierto aire de ficción para tampoco asustar a la gente en muchos casos. Hombre, un poco la gran aportación que llevamos en el equipo de Valdivia fue justo hacer las series más realistas, ¿sabes? Que sí eran más o menos realistas, Anillos de Oro y esta serie de Ana Diosdado eran más antiguas y se notaba, ¿no? Entonces nosotros sí trajimos un poco a las series de ficción unos temas de actualidad y un tratamiento más o menos realista de esos temas. No, teníamos un documentalista, una documentalista en plantilla. Entonces, cada semana nos proporcionaba un resumen, ahora se llamaría un clipboard, de cosas que habían sucedido, que le habían llamado la atención y a partir de ahí, sobre todo en el caso de policías, hacíamos las tramas inventándonos cosas a partir de esas noticias. Sí, sí, sí. Oye, y evidentemente en estas series en las que has trabajado, pues han tenido justo esto, ¿no? Lo que dice Javi, este impacto popular también. Incluso yo me atrevería a decir que un impacto educativo generacionalmente hablando. ¿Crees que la televisión española en algún momento ha tenido una función social que ha sido como infravalorada en términos culturales o no? Hombre, a ver, es que digamos que antiguamente las series era un estreno de una cadena, fuera Telecinco, Antena 3, La 1, que fuera, era relevante, es decir, se estrena tal serie y al menos había una expectación de ver los primeros episodios, a ver qué tal. Ahora mismo está la avalancha de series que hay, que además puedes ver en cualquier momento, que es una ventaja para el espectador, pero ya no es difícil llamar la atención. O solo llamas la atención si la plataforma te promociona para que la llames. Entonces, hay casos de repente de series que Netflix, por ejemplo, no ha promocionado y que se han convertido en hit, como Mi Reino de Peluche o Adolescencia, para no citar ninguna de aquí, y de repente, hostia, la gente se las ha empezado a recomendar vía redes sociales, etcétera. Pero ahora es más difícil ser medianamente relevante. Y así, en el caso de Televisión Española, pues puede hacer series estupendas que por algún motivo que a mí se me escapa, deja abandonadas a su suerte y series caras. O sea, asuntos internos, las abogadas, de repente, a mitad las pasan a RTV Play y nunca más se supo. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero el contenedor influye mucho a la hora de escribir una serie. Ahora ya con Netflix en lo que entra todo ya es otra cosa. Pero por ejemplo, cuando escribíais para Telecinco, no sé si llegasteis a coevitar con las mamachicho. Quiero decirte que un canal como Telecinco, No, estamos hablando. yo Pero Telecinco ha sido siempre un canal muy populista, pero un producto de una calidad y de una seriedad, como era Médico de Familia, chocaba con seguramente los programas que había de todos los pelajes, ¿no? Pero tú sabías para quién estabas escribiendo o claro, tenías. no, el problema de Telecinco en aquella época justo era eso. Ellos sabían perfectamente el tipo de espectador que tenían y sabían qué anunciantes tenían. ¿Qué ocurría? Que el perfil del espectador de Telecinco era gente muy envejecida y con un nivel económico bajo. Entonces, la publicidad que le salía eran pues cosas, digamos, de poco alcance, ¿vale? Es decir, tenían que rebajar un poco la publicidad para que la gente que tenía productos destinados a ese público que ellos tenían pudiera, o tenía que hacer, no bajaban en realidad no bajaban las tarifas, pero repetían más veces los anuncios para que llegara al segmento de población que el anunciante quería que llegara. Ellos querían mejorar un poco el perfil de consumidor. Querían que entrara clase media, incluso media alta, y para que pudieran entrar anuncios de coches o ¿sabes? De gente con anuncios un poco más potentes y más caros, o al menos que tuvieran que repetir menos veces, ¿no? Porque en aquella época era así. No repetían y repetían hasta que alcanzaban lo que le habían prometido al anunciante.
Y por eso fue médico de familia, porque era una manera de no dejar atrás, pero no depender del público de las Mama Chicho y demás y también dejar de depender del producto italiano. Entonces, por eso fue que se pudo producir. ¿Crees que en este momento del consumo de la inmediatez de las imágenes de una forma así efervescente, ¿no? Como esta cultura tiktokera, este momento de todo dura muy pocos segundos, todo tiene que ser rápido explicado. ¿Crees que en algún momento dado estemos hablando que la televisión ya esté muerta? O sea, No, me no refiero a las nuevas generaciones, ¿o cómo está la televisión en España ahora? Yo creo que no, que muerto ni de lejos. De hecho, lo que está muerto son hacer capítulos de hora y media de una serie, ¿sabes? Eso sí, pero el consumo de gente joven. El problema está que la gente ve la televisión a la vez que está con el móvil y ve la serie a la vez que está tuiteando, que está... Claro, ¿qué ocurre? Eso tiene una repercusión en la creación porque ya hay plataformas que están pidiendo a los guionistas que todo se verbalice, que todo se diga, para que si no miras la tele te enteres igual. Claro, eso sí es grave, porque al final estás devaluando el producto por algo que yo creo que no. O sea, la gente joven sí se ha visto todo Juego de Tronos, que son un montón de horas, por ejemplo, o se está viendo de las sofás, o se está viendo muchísimas series que son muy largas y reclaman mucho tiempo. También porque luego las comentan vía online, pero eso no pasa nada, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces ese consumo es compartido con otra pantalla y eso para mí sí que es nefasto. Sí que ahora os hablo de mi experiencia personal, yo no sé si a Beto le pasa, pero había algunas determinadas series que ya lo primero que miro es cuánto dura cada capítulo. Ya, claro, sí. Y luego también miro si son muchos o pocos, porque, y esto lo hemos hablado también en este programa muchas veces, con guionistas incluso, la media de capítulos que a mí particularmente me sobran por temporada de una serie son 2, 3 en los que entiendo que son prácticamente intrascendentes, que seguro que no lo son. Pero al final se me hacen largas las series y se me hacen largos los capítulos. Y yo no soy un espectador joven, ni mucho menos, o no me lo considero, ¿no? Quiero decirte que trasciende un poco más a la juventud. Le echamos quizá un poco la culpa, entre comillas, de que son los jóvenes los que demandan productos cortos, intensos y al grano, pero al final todos estamos metidos en esa vorágine también. Hombre, también es un poco la ansiedad, ¿sabes? De acabarte la serie porque tienes otras 5 que quieres ver esperando. Eso es. Entonces, claro, si te planteas una serie de 22, como era la serie 24, eran 24 episodios de 50 minutos más publicidad. Y dices, joder, 50, ya no la verías hoy en día, porque pero claro, es que el sistema de emitir esas series ha cambiado. Entonces, esas series ya no se hacen. O si se hacen, son para cadenas en abierto en la televisión estadounidense, que sí a lo mejor duran más, pero sí se ha perdido un poco. O sea, se te hacen más largas, yo creo, por la ansiedad de que tienes muchas cosas esperándote para ver, y no has acabado de ver una, ya te están diciendo, no te puedas perder, no sé, tal serie, no sé qué. Pero claro, también es cierto que es que al final una serie de 8 episodios, 50 minutos, tampoco es tanto. O sea, no son ni 4, son 4 horas, o sea, no es demasiado. Claro. Oye, ¿y qué te ofrece el cine que la televisión no te ofrece? Por ejemplo, escribir para cine. Hombre, el relato cerrado. O sea, tú en una serie, a no ser que sepas que vas a hacer ya la última temporada, no tienes una clausura ni de los arcos dramáticos, ni de la trama, ni del tema o concepto que preside la serie. Tienes que tener algo que dure lo suficiente como para poder seguir tirando más temporadas. En el caso de las series que tienen vocación de continuar, Querer, por ejemplo, nunca va a continuar, la trama acaba y es como una película un poco más larga, ¿vale? Pero si la serie tiene vocación de continuidad, de que se hagan más temporadas, etcétera, el cine eso no lo tienes, con lo cual tienes una clausura, y el tener una clausura del relato te permite organizar los materiales previos de una manera para llegar ahí. Es un poco más fácil, por así decirlo. ¿Y qué te gusta más? ¿Cine o televisión? ¿Qué A ver, igual, disfrutas más? hombre, la tele, pero sí, la tele es más inmediato. El cine te puedes tirar un montón de tiempo hasta que hay presupuesto. Aquí en la serie, si te llaman, es que presupuesto casi.
está cerca de verlo, entonces es mejor la tele. Además, hay algo muy bonito en la televisión y es que tú vas viendo cómo van evolucionando los personajes y si tienes la suerte de poder ver los capítulos acabados mientras estás escribiendo, ves que este actor lo llevó por este lado, entonces lo modificas para que este actor, ¿sabes?, tenga más que jugar a su favor, vas viendo la evolución de todo, la recepción de la gente, es más interactivo, por así decirlo, que haces una película y Dios sabe cuándo se va a estrenar. Claro, la putada de todo esto es cuando te dicen, oye, mira, no hemos llegado a un acuerdo con el actor Menganito y te lo tienes que cargar. Y entonces dices, Dios, ¿cómo hago yo ahora esto? Ahora cómo lo mato, ¿no? A veces es un placer matarlo. ¿Aplicas el Deus Ex Machina o no? Sí, hemos matado gente con bastantes ganas. Ya. Sí, no. Incluso sin que, queriendo ellos repetir, hemos dicho ni hablar. No, mira, hay un caso mítico que es el caso del Fari. Yo no hice, el Fari hizo una serie en los 90, que era el médico de familia proletario, se llamaba Menudo es mi padre. Menudo es mi padre. Sí, y era una serie, yo ahí no estuve ni en la creación, ni escribí ningún episodio, ni nada. Pero ahí el Fari, cada vez que acababa una temporada, quería más pasta y más pasta y más pasta. Y llegó un momento, siempre era imposible, porque con lo que se quería llevar el Fari, con lo que quedaba, no se podía hacer la serie. Y entonces varias veces acababan las series con el Fari baleado, el Fari en un hospital con, no sé, con un cáncer, no me acuerdo. El invento baleado sí le pegaron un tiro en un asalto una vez. Y luego decía, vale, aceptaba el dinero, renovaba y salía y volvía a... Pero vamos, casos de esos hay bastantes, sí. Oye, y el cine documental, ¿ahí qué encuentras en el cine documental que no te ofrece la ficción? Pues la vida, o sea, la experiencia de hacerlo, o sea, no estás viendo cosas, reciclando cosas que has visto, inventando historias y tienes la vida misma ahí. Entonces vas y grabas a la gente de verdad y buscas temas de verdad y te cuenta gente de verdad lo que es su experiencia en el campo que sea. Y hacerlo ya es una película por sí, es mucho más... No hay el guión, aunque tienes que hacer guión a priori, pero es absurdo. Lo suyo es hacerlo cuando tienes todo el material, lo vas ordenando, lo vas puliendo. Eso es muy distinto, es más... Algo decirte, es más real, más vital. Sí, te pregunto esto porque conozco a guionistas que padecen el documental, ¿no? Que dicen, ¡guau! Es que es dificilísimo hacer guión para documental porque pasan estas situaciones donde yo no puedo intervenir en términos como lo hago en la ficción, tengo que partir de solamente lo que me ofrece el personaje y su realidad. Entonces, la parte guionizada, por eso te lo preguntaba, ¿no? Pero es que, a ver, hay un problema con los guiones de documentales, es que para poder conseguir financiación tienes que hacer un guión, pero un guión de algo que no existe porque no lo has grabado y no sabes con qué te vas a encontrar. Claro. Entonces yo cuando doy alguna clase de documental les digo, inventároslo. O sea, hacer el guión como si ya estuviera todo grabado, coger trozos, si es un famoso o un personaje histórico, poner en su boca palabras dialogadas, como si fuera un personaje de ficción. Luego ya veréis desde si lo sacáis de un archivo o tal. Pero la persona que le llega, sea el ministerio, el ICA o quien tenga que darte dinero para poder hacer el documental, o la cadena o el inversor privado, si lee un guión que aparece, Aute dice esto, tal, lo va a entender. Si le pones una descripción, no lo va a entender. Entonces hay que hacerlo y luego ese trabajo previo, ya verás lo que sale, ya verás con lo que grabas qué montas, ¿no? Generalmente sirve la estructura, sirve muchas cosas, ¿no? Pero ya lo verás. Pero de primeras, para conseguir financiación hace falta un guión de algo que es imposible hacer un guión. Porque no sabes lo que te vas a encontrar. Te puedes creer que de repente un personaje te da mucho juego porque su trayectoria vital es muy importante y luego no comunica nada. Y un pobre que está en la calle te va a comunicar mucho más que el premio Nobel, ¿sabes? Entonces... Hubo un tiempo además en los que se comercializaban mucho los guiones. Yo tengo en casa algunos guiones de series que a mí me gustaban mucho. Yo no sé si eso se sigue haciendo ahora, si se comercializan los guiones o no. Yo recuerdo haber comprado guiones
de películas de Woody Allen, de películas incluso de Star Wars, que me fascinaba muchísimo, me lo sigue fascinando, pero yo no sé si ahora también se comercializan los guiones o ya eso está mucho más restringido. Luego los puedes comprar online o bajártelos online. Hay páginas web que tienes tropecientos guiones, en inglés, de series y tal, y te los puedes bajar. Editar físicamente, la librería 8 y medio de Madrid sí que tenía una línea editorial de publicar guiones en libro y tal. No sé si lo sigue haciendo, la verdad, no lo sé. Habría que volver a entrevistar a María y preguntarle. La tuvimos aquí a María. Y era una línea chulísima. Yo tengo el Laberinto del Fauno y tengo varios libros creo así es la vida de Ripstein. También lo compré el guión de Paz García Diego, que soy fan de. Es que yo recuerdo, Beto, cuando nos conocimos sí que llegamos a intercambiar algunos guiones, o sí que hablamos Sí, algo por supuesto. No, claro que sí. Comprados. Sí, sí, sí. Sí, señor. Oye, ¿y cómo fue para ti, por ejemplo, brincarte a la parte de dirigir, ¿no? O sea, ya cuando le atoras a la parte de la lucha libre, conoces el espectáculo lucha libre mexicana, ¿y qué pasó? A ver, compártenos eso, ¿no? Pues mira, yo en el 2004 estaba ya de hacer series familiares y tal hasta la cara. ¿Sabes? Después de Policías, que fue la mejor experiencia que he tenido nunca en una serie, la situación en la empresa cambió y estuvimos haciendo un horror que se llamó Mis Adorables Vecinos, lamentable. La cosa iba más, la situación en la empresa era regular y la serie no me gustaba nada. Sobre todo después de venir de hacer una serie tan bestia como Policías, ponerte a hacer una serie de niños con tal, ya no. Entonces me cansé, me cogí, colgué, cerré el ordenador y me fui a viajar por el mundo. Entonces primero estuve en Brasil, Argentina y Chile y luego me fui a ver a un colega que en el 95 emigró a Ciudad de México, entonces todavía era de Distrito Federal. Al DF, ajá. Y me llevó a las luchas. Entonces, yo ya había estado con él en las luchas en el 95, pero era un periodo un poco decadente y la Arena México estaba medio vacía y tal. Y en 2004 volví a la Arena México y lo vi en su máximo esplendor, ¿no? Y dije, de aquí soy, o sea, de aquí soy. Me acredité como fotógrafo con una carta falsa de la empresa en la que yo trabajaba, de Globo Media. Me acredité como fotógrafo en la función aniversario que hacen en septiembre. Y yo cuando me vi ahí a pie de ring haciendo fotografías a los luchadores, a las moles que me caían encima, a la gente gritando, a las viejitas, los enanos, las edecanes, dije, de aquí soy. Y nada, me seguí viajando, no sé qué, y después me volví a España porque me torcí un tobillo, más pata también yo. Y cuando me recuperé dije, ya, me voy a hacer un documental, pero me fui yo solo, un documental de lucha libre mexicana. Así que hice escala en Nueva York con el avión, me compré una cámara que en aquel entonces era la mejor que había, que es esa que está ahí detrás, no sé si la veis. Ajá, sí, sí, sí. Y me planté en la Ciudad de México en 2004 para rodar y no tenía ni guión ni nada. Entonces, sobre la marcha iba los del Consejo Mundial, te decían algo, contactabas con esa persona, no sé qué. Estuve grabando 4 o 5 meses allá, entrevisté a todos los luchadores que había en aquella época importantes, prácticamente a todos. Grabé en la Arena Coliseo, en la Arena México, en Naucalpan, en arenas de Barrio Bravo, que cuando vi tu documental de la periferia me acordé mucho de Claro. de la Texcoco y todo ese tipo de recintos donde Ecatepec, Atlanepantla, la López Mateos. Álvarez no fui, es que también, ¿no? o sea, ya me empecé a dar cuenta de lo peligroso que podía ser. Hiciste bien. Es que aquí el Beto ha ido a algunos sitios que yo no sé ni cómo ha vuelto. Bueno, yo me pasé con bastante soltura con lo que llama ya un tripié, la cámara en una mochila, un tripié y grabé sitios. Chungos. En fin, de dudosa. Estuve en la Arena Neza también, pero ahí me llevó un luchador, me llevó polvo de estrellas. Y ahí no me atreví a sacar la cámara, la verdad. Ahí veía el personal y dije, hostia, aquí no. Pero me lo pasé muy bien, yo creo que es de lo mejor que he hecho en mi vida. Ahí conocí a la que ahora es mi mujer, no en las luchas, sino en Ciudad de México. Y nada, me regresé. Bueno, luego me fui a Japón, contacté con un luchador japonés que se llama Kuroneko
que estaba allí. También grabé entrevistas a luchadores mexicanos que estaban en Japón y a un luchador japonés también. Grabé sumo, que lo metí, pero no sé cómo, no entendía nada. Y al regresar con todo ese material y sin saber manejar el Avid, que es el programa de edición que me instaló un ex compañero de trabajo, pues empecé a editar, no sé qué, y dejé las, no sé, 60 horas que grabé por ahí, las dejé en 2 horas y hablé con una productora, que en aquel momento se llamaban Otro Films, que ahora son, por un lado es Onza y por otro lado es A Contracorriente, y les presenté el material y todo eso, les encantó y ya, digamos, pusieron la pasta para una postpo profesional. Y lo edité junto con Casuales, lo que es la vida, con Javi Frutos. Javi Frutos es el que montó segundo premio este año a ganar Goya. Pues uno de sus primeros trabajos de este hombre fue Tres Caídas, que se llamaba así el documental. Y la película, la verdad que fue, no se estrenó en salas, porque en aquella época tenías que hacer un telecinado, es decir, tenías que pasar. Sí, un rank a 35. Claro, era imposible. No existían los DCP, no existía la proyección digital. Claro. Entonces se editó en DVD, en edición sencilla y doble, y luego viajó más o menos bien, como bien has dicho, ¿no? En el Festival de Sitges. Localizamos en Barcelona varios luchadores que eran luchadores en su país natal, en República Dominicana, en México, y algún español también, y montamos un show de lucha libre en la Puerta de Auditorio ahí en Sitges. Wow. Y luego estuvo en varios festivales, en el Documenta Madrid, en Fantasía Montreal, etc. Yo siempre la presenté enmascarado. Me hicieron una máscara en Ciudad de México, frente de la Arena México. Sí que estabas imbuido en la cultura mexicana, así de repente. Es que no puede ser de otra manera. Entonces me embalo. Y me presenté enmascarado hasta muy después, cada vez que presentamos la película yo iba con mi máscara. Y no, muy guay, muy guay. Y luego en el 2010 nos fuimos a vivir a México, 2011, y la presenté en México en el Club Atlántico, que era un club que había en el centro, cerca de la calle Madero, que era un ático maravilloso. Y ahí la presenté también, fue la primera vez que yo la presenté en México. Se había puesto por ahí clandestinamente a algún festival, pero no por eso, me pasé muy bien. Pero muy bien, muy bien. Oye, por cierto, paréntesis, Beto, todos aquellos que entrevistaste en la periferia van cayendo uno tras otro. Las entrevistas aquellas de los músicos, todos los pelajes, que ya estaban mal cuando les entrevistabas tú. Bueno, ahora faltando lo los que ha hombres. ocurrido es que justo es lo que tiene el documental, ¿no? Se convierte en un documento histórico y para, pues, para el rock mexicano que está de luto en estos días, perder a David Lerma, el Guadaña, pues ha sido un golpe duro, ¿eh? Ha habido, hablando de la Arena López Mateos, por cierto, ahí le hicieron su despedida y hubo toda una participación del personal importante. Y bueno, es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa. No sé si a ti, Nacho, te ha pasado con alguno que hayas entrevistado en 2 de 3 caídas, sobre todo por el tipo de vida que llevan también estos deportistas, ¿no? No, sí, a veces es muy triste porque entrevisté muchos han muerto, o sea, el perro aguayo, Claro. el hijo del perro aguayo, Por se murió ejemplo. en Latín. Ayer me salió en Instagram que bonito y está en silla de ruedas, el pobre hombre, Sí. ¿sabes? O sea, Super Porky, no sé si a mí se murió, creo que sí. Sí. Y se maltratan tanto que cuando son mayores, algunos que no, o sea, Atlantis ahí sigue y el Dr. Wagner y tal, pero claro, se maltratan tanto, sobre todo si no han tenido una preparación muy profesional previa a luchar, que al final les pasa factura. O sea, y luego, Claro. claro, cómo les tratan las empresas, ¿no? Que les tratan como si fueran señoras de la limpieza. O sea, es una cosa vergonzosa qué bonito, para que los que no sepan, es un enano que era luchador y iba vestido de mono azul. Entonces era súper popular, era un poco para niños, pero hace poco tuvo la osadía de luchar en una función que no era de la empresa que le tenía contratado en exclusiva. Dijeron su nombre, que es lo peor que le puedes decir a un luchador, decir su nombre cuando todavía llevan la máscara puesta, y le echaron. Y pusieron a otros 2 enanos que hicieran el personaje. Y el pobre hombre además debe estar ya mayor, tiene muchos golpes y tal, y pues ahora va en silla de ruedas firmando fotos, haciéndose fotos con la gente y tal, pero muy, muy jodido.
Tremendo, porque además, pues imagínate, hasta le quitaron su nombre, ¿no? Su nombre artístico, además se lo quitan y bueno, es un tema ahí muy, muy complicado, pero pues antes de que nos vayamos, tengo que preguntarte, no podemos pasar sin que nos cuentes por qué la chica que llevaba una pistola en el tanga, por qué se llama así, y escribir la parte literaria, la parte de la Novela. ficción, o sea, la novela, ¿no? Para que sepas Cuéntanos por qué sobre se llama esto. así, te lo tienes que leer. Bueno, la voy a conseguir, sin duda. Tienes que averiguar qué chica lleva la pistola en el tanga. Hombre, Cuál hay es. una declaración estética ahí desde el título, está claro, ¿no? Y sí, no, cuando volvimos de México, pues de vivir en México un año, pues dije, tengo que escribir algo con todas estas experiencias que me han pasado, ¿no? Básicamente una que nosotros vivíamos en una zona fresa de la Condesa y un día acabé los guiones que estaba haciendo en México, o sea, que estaba haciendo ese día, nos fuimos al cine, mi mujer y yo, regresamos, nos tomamos una chela, o sea, hicimos lo que se hace en España y caminamos regresando a casa 2 cuadras, 2 manzanas. Y en la puerta de casa, ¡pah!, sale un tío con la chamarra hasta aquí, carga cartucho y que se lo diéramos todo en la puerta, casi en la puerta de nuestra casa. Entonces, yo en ese momento dije, en una ciudad en la que estás volviendo del cine, tomarte una chela con tu mujer y al segundo tienes una pistola en la cabeza, es una ciudad que tiene mucho que contar, ¿no? Entonces fui ahí con el tiempo que nos quedó después, que quedaban 4 o 5 meses. Fui pergeñando una historia con muchas cosas que iba viendo y cuando volvimos a España escribí La chica que llevaba una pistola en el tanga, que luego ganó el premio Leche Confidencial de novela negra. Y la otra que has comentado, Verano de Kalashnikov, es la secuela. Es una secuela que se puede leer independientemente de la primera, pero es una secuela. ¿Disfrutas más escribir novela Hombre, o, escribir novela, o disfrutas escribir en general? ¿Qué prefieres más? a ver, novela es lo mejor porque haces lo que quieres. No tienes que tener en cuenta condicionantes de producción ni nada. Es decir, tú puedes escribir seres de todas las galaxias invaden el Senado, matando salvajemente a todos los senadores y no pasa nada. En una película, en una serie, no puedes escribir eso porque te has cargado todo el presupuesto. No puedes hacer eso. Tú en una novela puedes mandar a los personajes a Acapulco si quieres o a Groenlandia y da igual, pero en una película no puedes hacer eso porque ya puedes ambientar en el siglo XIX, no, en una serie no, o sea, puedes hacer eso, pero es carísimo. Entonces en la novela es mucho más libre y mucho más fácil de escribir también, porque no tienes que estar, puedes decir lo que piensan los personajes, la intención que tienen al hacer las cosas. En un guión no lo puedes hacer, no puedes decir, hago esto porque tengo este... No puedes hacer eso. Entonces es todo mucho más difícil en un guión que en una novela. Claro, entonces te liberas. Escribiendo novelas te liberas de las ataduras que tienes cuando Claro, escribes claro, guiones. claro. Sí, 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 tanto. Exactamente. Beto, ¿procedo ya o tienes alguna cosa más? Quiero preguntarle una cosa Venga. de su beta vena docente, ¿no? Ajá, Sabemos que eres tutor en el máster de guión de Media Pro Studios sí. con la SCAC, ¿no? ¿Y qué crees que tienen que aprender hoy los guionistas que no era necesario en los años 90? Necesario lo mismo. Tienen que haber mamado cine y haber mamado series. No puedes intentar ser guionista si no has visto un montón de series y un montón de películas. No puedes. A veces te llegan, ¿qué has visto? ¿Has visto Los Soprano? No. ¿Has visto Breaking Bad? No. ¿Has visto El Padrino? La 1. No puede ser. O sea, es decir, lo primero que tienen que hacer es ser esponjas audiovisuales, ver todo lo que puedan con criterio, claro, no es lo primero que les pone el algoritmo, sino tener un criterio, incluso casi un programa de visionados, ¿no? De series clásicas que no he visto y tengo que ver. Pues la primera Breaking Bad, ¿sabes? Y eso es lo que no tienen ese, algunos sí, pero no tienen ese bagaje que necesitan para poder, porque al final ahí, cuando ves tantas cosas como mis compañeros o yo vemos, tienes un sexto sentido para detectar las cosas, para solucionar los problemas. Que a lo mejor has visto una película de hace 20 años, pero te acuerdas en ese momento que no sepas de qué película es. Y si no tienes eso, no lo llevas crudo. Lo llevas crudo.
Hablabas de tragedia antes en el mundo de la música rock mexicana, pero también en la serie de ficción norteamericana, porque ha fallecido un George Wendt, que al que no le conozca, con decirle que era Norm, Sí, sí. uno de los protagonistas de Cheers, pues la de horas que puedo haber estado viendo yo Cheers, lo que me ría yo con este hombre y con todos los personajes de esa Sí, sí. serie. Ya, ya. Cuando uno se pone o se planta delante de una serie como Cheers, por ejemplo, de Friends, de series así, de sitcoms, que en 23 minutos ríes, lloras, te diviertes, te hacen una radiografía sociológica, en este caso de los Estados Unidos, casi al detalle, ¿qué piensas cuando terminas de verla? Hombre, es que las sitcom fueron muy determinantes durante muchas décadas. Oye, ahora mismo alguna está volviendo un poco, pero es lo más difícil de hacer, de escribir, porque tienes que ser muy bueno para hacer chistes, tienes que revisar los guiones de 25 minutos casi más que de una hora, no dependes de la trama, dependes de las situaciones que te crea la trama. Es terriblemente difícil, o sea, hacer una comedia de situación de 25 minutos es muy difícil, muy, muy difícil. De hecho, en España, la única, además con el sistema gringo de rodaje de la sitcom, en España solo se han hecho algunos episodios de Aída y de Siete Vidas, nada más, con público en el plató y tal. El resto es difícil, es muy difícil. Parece que es lo más sencillo porque es un decorado y los actores y tal, pero a nivel de guión es terriblemente complicado. Es prácticamente teatro en su adaptado a televisión, ¿no? Entiendo, por el público, por la reacción del público, que puede ser buena, mala, regular o incluso Claro, hostil. o sea que ellos escriben, eligen la trama, escriben el guión. Luego se pueden tirar semanas proyectando el guión en una pantalla, o revisando el guión, en 4 o 5 personas metiendo chistes. ¿Vale? Y luego cuando ya está eso cerrado, se lee con los actores, se cambian cosas. En la puesta en escena se cambian cosas. Según un poco la reacción de la gente, si se ríe o no se ríe, se cambian chistes. Es un proceso larguísimo, muy tedioso, donde tienes que estar gracioso todo el rato. Y es muy difícil, muy, muy difícil. Yo creo que antes de que procedas, mi querido Javi, la última pregunta que quiero hacerle es como, ¿qué le hace falta escribir a Nacho? ¿Qué te hace falta que no has escrito? ¿Qué me hace falta que no he escrito? Pues mira, una serie en México. Una serie en México, he escrito 3, ¿eh? Pero Sí. una serie donde yo tenga el control de principio a fin. Eso sí me Bueno, falta. Y tengo la espinita clavada. Pues sí, hice El Sexo Débil, que era una novela. Hice La Teniente, que era una serie, digamos, semanal. Y luego hice Entre Correr y Vivir, que era otra novela. Pero hacer una serie de ficción en México, 8 episodios que yo controlo de principio a fin, y eso es lo que me falta. Tengo la espinita clavada, sí. pues ojalá que se cumpla. Pues ya está, mi querido Javi, todo tuyo, puedes proceder. Bueno, Nacho, pues a todos los que nos visitan, aquí a Tónica Replicante, les otorgamos el título honorífico de Replicante de Honor, que no deja de ser nada más que un documento o un certificado que elabora Beto y que te hará llegar en los próximos días, incluso puede que minutos, si lo tiene listo ya, en el que se te reconoce esa clasificación como replicante de honor. Así que ha sido un placer y un privilegio tenerte con nosotros, de verdad. Igualmente. Esta se ha convertido ya en tu casa para cuando quieras visitarnos y lo que decimos siempre, amenazamos con volver a convocarte en cualquier momento. Cuando queráis. Pues Nacho, muchísimas gracias. Agradecemos, por supuesto, a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos en cada episodio, en todas las plataformas de la galaxia, de los mundos digitales. Gracias para todas aquellas personas que no les gusta pagar un céntimo, como dicen acá en España, pues en YouTube está gratuito. Todas las temporadas ahí están, se las pueden recetar tranquilamente. Y, por supuesto, pues agradecer a las personas que nos van siguiendo en el maltrecho Instagram que tenemos por ahí. ¿Cómo es el Instagram, mi querido Javi? @tónica_replicante. Ahí está. Bueno, pues nos vamos. Gracias, Nacho. Gracias. A vosotros. Ya está. Y Muy ya bien. está. Y volveremos con algo más pronto. O no, ya veremos. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Tónica Replicante.